El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no tiene ante sí el reto de enfrentar la contingencia sanitaria provocada por la COVID-19, sino también el crítico escenario económico que ahora está enfrentando México. Y es que hay empresarios que prácticamente están acusando que López Obrador les dio la espalda. Y es interesante todo este panorama que se comienza a dar porque hasta el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, salió a declarar prácticamente tildando a López Obrador como un falso profeta, y el Partido Acción Nacional pues reprochó que López Obrador pretenda bajar las prerrogativas a los partidos políticos. No están de acuerdo tampoco el PRD ni el Movimiento Ciudadano. Quédate a conocer todos los pormenores también de esta nueva conformación de un centro de investigación y seguimiento para contrarrestar la pandemia que está afectando duramente a México. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en México, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo que está ocurriendo en territorio mexicano. Existe un nuevo choque entre una parte del sector empresarial en México y el presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto que han llegado al punto de proponer la revocación de mandato, quienes así lo decidan. Este dato resulta interesante. El sector privado y el gobierno tienen un nuevo choque 6 décadas después. En 1960, líderes de los sectores industrial, del comercio, banqueros y en general el empresariado cuestionaban al entonces presidente de México, Adolfo López Mateos. Como hoy, hace 70 años, el sector privado nacional enfrentaba la incertidumbre sobre el curso de la economía, cuestionaba las prioridades del gobierno para alcanzar el desarrollo nacional y ofrecía apoyo a cambio de claridad en las reglas del juego. En 1960, líderes de los sectores empresariales se cuestionaban al entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, sus decisiones sobre priorizar el gasto público en comprar compañías privadas cuando había deficiencias en áreas clave como el sistema de salubridad, educación y la infraestructura de vías de comunicación. Obviamente ahora el escenario es distinto, una emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Esto es lo que da a conocer Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Centro Coordinador Empresarial en México. La vía democrática es la opción ante la inconformidad con Andrés Manuel López Obrador. Señaló que las personas disponen del recurso de revocación de mandatos si desaprueban el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo: si agremiados del sector empresarial están inconformes con López Obrador, tienen la oportunidad de organizarse por la vía democrática para pedir la revocación de su mandato. Lo afirmó Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Por más comunicados que puedan lanzar sobre que se vaya, López Obrador tiene el apoyo que le dio esta estructura democrática y dentro de un año y pico tendremos la posibilidad, porque así la estableció el Congreso, de hacer una revisión democrática. Ahí es el momento. Si alguien cree que esa es la forma, por favor, organícese. Además dijo: si eso es lo que todos queremos, unámonos, solo que debemos tener 30 millones de mexicanos detrás de nosotros. Añadió en referencia a los votos que López Obrador recibió en las elecciones de 2018. El presidente del organismo empresarial remarcó que el plan propuesto por el Consejo Empresarial para reactivar la economía recibió el rechazo de López Obrador. La puerta se nos cerró, enfatizó. Para solicitar la revocación de mandato, un recurso que solo puede ser activado por la ciudadanía debe contar con la firma de 3% de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral de ese momento. Las firmas deben provenir del 17 de los 32 estados del país. Así está este asunto. La revocación de mandato se podrá pedir durante los 3 meses siguientes al término del tercer año del gobierno, es decir, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. De obtener el apoyo necesario, la revocación se realizaría en marzo de 2022. Para que ésta sea válida, debe contar con la participación de 40% de las personas inscritas en la lista nominal. Y bueno, en este mismo escenario,
La institución financiera Citibanamex da a conocer esto: economía de México en estado agonizante, se requieren medidas fiscales urgentes. Señala que un gasto público limitado haría que el país se mantuviera expuesto a malos resultados en materia tanto de salud como de economía. Así lo expresó la propia institución financiera: un gasto público elevado para expandir la infraestructura sanitaria, reconfigurar los edificios del gobierno hacia hospitales temporales, adquirir respiradores y mitigar la pérdida de empleos, llevaría a México a tener un menor número de infecciones y una recesión más pequeña. La institución considera que la imposición de medidas más estrictas por parte del gobierno mexicano para evitar la propagación del COVID-19 llegaron tarde, ya que había preocupaciones de que éstas podrían afectar innecesariamente a la actividad de forma negativa por la errónea interpretación de la interrelación que existe entre los resultados de salud sobre los económicos. Por otra parte, el banco considera que un gasto público limitado haría en contraste que el país se mantuviera expuesto a malos resultados en materia tanto de salud como de economía. Así, reiteramos que no hay cabida para la inacción. Así es como se está dando este panorama, pues también de la economía en México en medio de la contingencia sanitaria. Y López Obrador dio esta respuesta: empresarios del Grupo de la Ciudad de México están de acuerdo con nuestro plan y ofrecen ayuda. Algunos de los líderes empresariales plantearon apoyar a pequeñas firmas proveedoras pagándoles lo más rápido posible o adelantando las cuotas debido a la contingencia, explicó el presidente. López Obrador comentó que empresarios como Carlos Slim, Alberto Bailleres y Germán Larrea del Grupo Ciudad de México están de acuerdo con el plan de reactivación económica del gobierno e incluso ofrecieron su apoyo. Les expuse el plan que estamos llevando a cabo, estuvieron de acuerdo. Sobre la reunión que sostuvieron también empresarios con López Obrador este lunes, dijo que la mayoría de ellos ha manifestado su solidaridad y apoyo al gobierno y en el encuentro agradeció esta postura. La conversación fue para agradecerles porque estos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedir a ningún trabajador aun cuando están en casa. Incluso ofrecieron, y esto es importante, que van a ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible y adelantarles también pagos. Esto fue un ofrecimiento, un planteamiento que hicieron. Así lo planteó López Obrador. Y bueno, también hay que destacar que el Consejo Empresarial pues convoca a un nuevo acuerdo nacional con trabajadores para enfrentar la crisis del COVID-19. Ante la negativa del gobierno federal de tomar en cuenta el plan de acción del sector privado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, convocó a todos los organismos, cámaras, asociaciones del sector productivo a hacer un acuerdo nacional junto con los trabajadores para enfrentar la crisis causada por la enfermedad. Dijo también que sin un programa de rescate gubernamental, el panorama es tener un decrecimiento de entre 7% y 10%, entre 800,000 a 1,000,000 de desempleados, un tipo de cambio de 25 pesos por dólar y una inflación de entre 6% a 10%. Refirió que de haberse aceptado, las cifras de caída económica serían de menos 2.5%, una paridad peso-dólar de entre 21 a 22 pesos por divisa y entre 300,000 a 400,000 desempleados. Salazar afirmó que ellos presentaron al presidente López Obrador un plan de acción a 90 días que no quiso tomar en cuenta el mandatario y que consistió en proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias, sentar las bases para una recuperación inmediata, evitar que la crisis de liquidez de las familias y empresas se convierta en una de solvencia. Así es como plantean pues también este escenario. Y mientras tanto, López Obrador, en el plano del ahorro económico, le propuso a los partidos políticos que donen la mitad de su presupuesto en equipos para atender el COVID-19. López Obrador planteó esto a los partidos políticos.
Les pido que entreguen la mitad de su presupuesto. Hay una fundación en la Secretaría de Salud, una beneficencia pública. Entonces, si no es dinero en especie, el equivalente a la mitad de su presupuesto. Agregó que este día hablará con los dirigentes de cada partido político para tratar el asunto. Esto ante la situación que vive el país en materia económica a consecuencia de la contingencia sanitaria. Ya mañana ponemos en pantalla quién está dispuesto a aportar la mitad de su presupuesto, quién lo hará en efectivo y quién lo va a hacer en especie a la beneficencia de la Secretaría de Salud. En este sentido, el Partido Acción Nacional pues descarta devolver el recurso. El PAN descartó la devolución al erario del 50% a una parte de sus prerrogativas para enfrentar la epidemia del COVID-19, pues sostuvo que no hay garantía de que los recursos se destinen para equipo médico o pruebas de detección del COVID, además de que reducir el dinero a los partidos es una trampa para debilitar a la oposición. El presidente nacional panista Marco Cortés Mendoza advirtió que disminuir el financiamiento de los partidos políticos como plantea López Obrador es una cortina de humo, pues aunque se habla de ahorrar, por otro lado el gobierno insiste en fortalecer financieramente sus obras. Pedimos que esos recursos se canalicen mejor a fortalecer el sistema de salud y empleo. Es mucho más costoso para el país insistir en obras multimillonarias cuyo beneficio, según expertos, no es factible y que el supuesto ahorro significaría debilitar a los partidos, a la oposición y a la democracia, expuso. Ejemplificó que el costo de las megaobras y las decisiones del gobierno federal ascienden a 982 mil millones de pesos y en cambio los partidos cuestan al erario 5 mil millones de pesos. Cortés explicó que es mucho más costoso mantener las obras y que no pueden caer en la trampa de debilitar a la oposición porque esa es la vía fácil. Es lo que ha buscado López Obrador durante su mandato. Hoy más que nunca México necesita una oposición fuerte, actuante, que proponga y señale los errores para corregirlos. Sale mucho más caro el populismo que la democracia, insistió, pues si hubiera contrapeso en el poder legislativo, se hubieran evitado, por ejemplo, medidas que causaron la recesión en 2019. Más que pensar en que los partidos puedan devolver el recurso, lo que debemos pensar es permitirnos a los partidos adquirir insumos para poder entregar a las personas que lo necesitan, como respiradores o como pruebas rápidas. Si se diera esa posibilidad a los partidos, las empresas o los gobiernos estatales, pero no se está permitiendo traer pruebas rápidas del extranjero, acusó. El líder del PAN hizo un nuevo balance sobre el informe trimestral que rindió el domingo pasado López Obrador y que demostró que el mandatario federal no oyó a nadie. Y esta fue la postura que dio a conocer el expresidente Felipe Calderón. Alertó sobre falsos profetas. Sin mencionar el nombre de López Obrador, el exmandatario Felipe Calderón alertó a través de su cuenta de Twitter de los falsos profetas. En su mensaje publicado, el exmandatario señaló que encontró una fuente más creíble que el Twitter y citó a una autoridad más alta que la del Papa, por lo que retomó el Evangelio de Mateo 7 en sus versículos 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, escribió en su red social. Hoy, durante su conferencia de prensa mañanera, López Obrador defendió su plan de reactivación económica, que ha sido criticado por considerarlo solo para los pobres, con un mensaje del Papa Francisco. Seremos juzgados según nuestra relación con los pobres. Cuando Jesús dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice, yo estaré siempre con vosotros en los pobres, presente en ellos. Este es el centro del Evangelio y seremos juzgados por esto. Leyó en la pantalla que el mandatario usa en sus conferencias de prensa en Palacio Nacional. El presidente López Obrador refirió ese mensaje luego de que ayer leyó una declaración de un dirigente o representante empresarial de que su gobierno y su plan solo se ocupa de los pobres. Así está este asunto. Y ya para finalizar, también López Obrador anunció que habrá reducción salarial y que no habrá aguinaldos para los trabajadores del gobierno federal, desde subdirectores para arriba. Y bueno, esto es lo que se está generando. Con el aguinaldo no, van más amparos. Nos cuentan que las nuevas medidas de austeridad del presidente López Obrador, como eliminar el pago del aguinaldo,
provocará nuevos amparos de burócratas, quienes han sido los más golpeados entre despidos, reducciones salariales y eliminación de prestaciones. Varios despachos legales preparan amparos colectivos contra la medida, la cual mermará aún más el talento en el sector público y desalentará a hacer carrera en el gobierno. En el caso del aguinaldo, dicen que no es tan fácil anularlo como medida de austeridad, porque es una prestación de ley. Nos cuentan que el anuncio pegó en el ánimo en medio de la crisis del COVID, el encierro en casa y la incertidumbre laboral. Pues así están las cosas en todo este escenario también económico que está enfrentando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.